Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy, como ya habréis adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que nos toca el corazón, un gesto precioso de apoyo que ha protagonizado Kerem Bürsin hacia Andercel. Sí, como lo oís. Prepárense para emocionarse porque vamos a sumergirnos en esta historia que demuestra que la amistad, el cariño y el apoyo mutuo pueden ser realmente inspiradores, sobre todo en el a menudo complicado mundo del espectáculo. Antes de que sigamos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o a los que aún no se han suscrito, que por favor lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo traerles siempre contenido fresco, interesante y lleno de noticias sobre vuestros actores y actrices favoritos, además de chismecitos jugosos y análisis profundos de esas series que nos tienen enganchados. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. Últimamente Ande ha estado en el ojo del huracán. Ya sabéis, la fama tiene su lado bueno pero también uno muy duro, donde cada paso que das es analizado con lupa y donde las críticas pueden ser feroces. No voy a entrar en detalles escabrosos, pero digamos que ha habido algunos comentarios bastante desafortunados sobre su vida personal y profesional. Han surgido rumores, especulaciones y, en general, una atmósfera bastante cargada alrededor de ella. Y es precisamente en momentos como estos cuando la gente que te quiere de verdad se hace notar. Y aquí es donde entra en escena nuestro querido Kerem. Él que la conoce bien, que ha compartido momentos inolvidables con ella, tanto dentro como fuera de la pantalla, no ha dudado ni un segundo en salir en su defensa. Y no lo ha hecho de una manera estridente o confrontacional, sino con un gesto elegante, sincero y cargado de empatía que ha conmovido a muchos. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Kerem? Pues bien, en una reciente entrevista, un periodista le preguntó directamente sobre la situación que estaba viviendo Ande. Kerem, con una serenidad admirable, respondió con palabras que denotaban respeto, cariño y una profunda admiración por su compañera. No se limitó a defenderla, sino que resaltó sus cualidades como persona y como profesional. Habló de su talento, de su dedicación, de su perseverancia y, sobre todo, de su gran corazón. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem fue más allá y criticó abiertamente la cultura del odio y la crítica destructiva que a menudo vemos en las redes sociales. Denunció la falta de empatía y la facilidad con la que la gente juzga sin conocer realmente la realidad de los demás. Sus palabras resonaron con fuerza porque venían de alguien que también ha experimentado la presión de la fama y que entiende perfectamente lo que es estar en el punto de mira. Lo que hizo Kerem no es solo un acto de amistad, es una lección de humanidad. Nos recuerda la importancia de apoyarnos mutuamente, de ser comprensivos y de no caer en el juego de la negatividad. En un mundo donde a veces parece que es más fácil criticar que elogiar, su gesto es un soplo de aire fresco. Claro, algunos dirán, es que fueron pareja, es normal que la defienda. Y puede que haya algo de eso, no lo niego. Pero creo que va mucho más allá. Aquí estamos hablando de dos personas que se respetan y se quieren, independientemente de si están juntas o no. Su conexión trasciende cualquier relación sentimental y se basa en una amistad sólida y un cariño genuino. Además, Kerem no es el único que ha mostrado su apoyo a Ande. Muchos otros compañeros de profesión, amigos y fans han alzado la voz para defenderla y enviarle mensajes de ánimo. Esto demuestra que a pesar de las críticas, Ande cuenta con una gran red de personas que la quieren y la valoran. Y es que Ande se ha ganado el cariño del público con su talento y su carisma. Desde sus primeros papeles hasta sus proyectos más recientes, ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida. Y más allá de su carrera profesional, es una persona sencilla, cercana y con una gran sensibilidad. Por eso, verla sufrir por las críticas es algo que nos duele a muchos. Pero estoy segura de que Ande es una mujer fuerte y que sabrá superar este momento. Tiene el apoyo de su familia, de sus amigos y de sus fans, y eso es lo más importante. Y por supuesto cuenta con el cariño y el respeto de Kerem, cuyo gesto de apoyo ha sido realmente conmovedor. Ahora, quiero que reflexionemos un poco sobre esto. ¿Cuántas veces nos hemos callado por miedo a las críticas? ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien sin conocerlo realmente? El gesto de Kerem nos invita a ser más empáticos, a pensar antes de hablar y a defender a aquellos que están siendo atacados injustamente. No se trata de estar de acuerdo con todo lo que hacen los demás, sino de ser respetuosos y de no caer en la difamación y el insulto.
Podemos expresar nuestras opiniones de manera constructiva, sin necesidad de herir o dañar a nadie. Creo que el caso de Ande y el apoyo de Kerem es un ejemplo perfecto de cómo podemos construir un mundo más amable y compasivo. Un mundo donde la gente se apoye mutuamente, donde se celebre el éxito de los demás y donde se combata la negatividad y el odio. Y hablando de apoyo, quiero aprovechar para enviarles un abrazo gigante a todos los que me ven y me apoyan cada día. Gracias por estar ahí, por sus comentarios, por sus likes y por su cariño. Ustedes son la razón por la que hago esto y me siento muy afortunada de tenerlos en mi vida. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Nadie es perfecto y todos merecemos una segunda oportunidad. En lugar de juzgar, deberíamos tratar de entender. En lugar de criticar, deberíamos tratar de ayudar. El mundo sería un lugar mucho mejor si todos siguiéramos el ejemplo de Kerem y mostráramos un poco más de empatía y apoyo hacia los demás. No cuesta nada ser amable y a veces un simple gesto puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Y hablando de marcar la diferencia, quiero invitarlos a que dejen un comentario aquí abajo compartiendo sus propias experiencias. ¿Alguna vez han sido apoyados por alguien en un momento difícil? ¿O alguna vez han tenido la oportunidad de apoyar a alguien más? Me encantaría leer sus historias y aprender de sus experiencias. Además, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje de amor y apoyo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, no esperen más. Únanse a esta comunidad de gente linda y apasionada por el mundo del espectáculo. En resumen, el gesto de apoyo de Kerem Bürsin hacia Andercel es un ejemplo inspirador de amistad, cariño y empatía. Nos recuerda la importancia de apoyarnos mutuamente, de ser comprensivos y de combatir la negatividad y el odio. Su acción no solo beneficia a Ande, sino que también nos da una lección valiosa a todos nosotros sobre cómo podemos construir un mundo más amable y compasivo. Sigamos su ejemplo y seamos más amables los unos con los otros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración. No olviden dejar sus comentarios, darle like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, sean amables. Ampliación de la noticia, el oasis de apoyo en el desierto de críticas, Kerem Bürsin y Andercel, un vínculo que trasciende la pantalla ***. Pero, mis amores, la historia no termina aquí. Profundicemos un poquito más en todo este asunto porque hay mucho que desentrañar. No se trata solo de un actor defendiendo a una actriz. Es una historia sobre la toxicidad en las redes sociales, sobre la fragilidad de la fama y sobre todo, sobre la fuerza inquebrantable de la amistad verdadera. Para entender la magnitud del gesto de Kerem, es crucial conocer el contexto en el que Ande se ha visto envuelta. Como mencioné antes, ha habido un cúmulo de críticas y rumores que han circulado alrededor de ella. Algunos de estos rumores se centran en su vida personal, especulando sobre sus relaciones y decisiones. Otros, quizás aún más hirientes, atacan su carrera profesional, cuestionando su talento y su valía como actriz. ¿Qué tipo de comentarios? Pues de todo un poco. Desde críticas estéticas hasta acusaciones sobre su ética de trabajo e incluso insinuaciones sobre cómo ha conseguido sus papeles. Una barbaridad. Y lo peor es que muchas de estas críticas vienen de cuentas anónimas en redes sociales, donde la gente se siente con el derecho de lanzar veneno sin tener que dar la cara. La realidad es que la fama, con su brillo y glamour, también tiene una cara oscura. Los actores y actrices, como cualquier otro ser humano, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Pero cuando eres una figura pública, ese derecho se ve constantemente amenazado. Cada paso que das es observado, analizado y a menudo, distorsionado por los medios y por las redes sociales. Y Ande, con su belleza y talento, siempre ha estado en el punto de mira. Desde su papel en Gunes Inglar hasta su explosión global con Senkalkapm, ha cosechado éxitos y admiradores en todo el mundo. Pero con el éxito, inevitablemente, llegan las críticas y las envidias. Es en este contexto de presión y escrutinio constante que el apoyo de Kerem se vuelve aún más significativo. Él, que también ha experimentado la intensidad de la fama, sabe de primera mano lo que es estar bajo el microscopio público y lo fácil que es ser juzgado injustamente.
Y aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco más sobre Kerem. Porque no se trata solo de un galán de telenovela. Es un hombre inteligente, sensible y comprometido con causas sociales. Siempre ha utilizado su plataforma para alzar la voz contra la injusticia y para promover la empatía y la comprensión. Su respuesta a las preguntas sobre Ande no fue un simple acto de cortesía. Fue una declaración firme y contundente contra la cultura del odio y la toxicidad en las redes sociales. No se limitó a defender a su amiga, sino que también denunció la falta de respeto y la crueldad con la que se trata a menudo a las figuras públicas. Pero, ¿qué dijo exactamente Kerem? Bueno, según las fuentes que he consultado y los comentarios que he leído, su discurso fue una oda a la admiración y al respeto. Habló de la profesionalidad de Ande, de su dedicación al trabajo, de su talento innato y sobre todo, de su gran corazón. Insistió en que Ande es mucho más que una cara bonita y que quienes la critican sin conocerla están cometiendo una gran injusticia. Además, hizo hincapié en la importancia de ser más comprensivos y empáticos con los demás, especialmente con aquellos que están en el ojo público. Recordó que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sentimientos y emociones, que merece ser tratada con respeto y dignidad. Las palabras de Kerem resonaron con fuerza en las redes sociales. Muchos fans de Ande le agradecieron su apoyo y elogiaron su valentía y su generosidad. Otros, que quizás antes habían sido críticos con la actriz, reflexionaron sobre sus propias acciones y reconocieron que habían sido injustos con ella. Pero como siempre ocurre en estos casos, también hubo algunos detractores que intentaron minimizar el gesto de Kerem o incluso lo interpretaron como una estrategia de relaciones públicas. ¡Qué barbaridad! Hay gente que siempre busca el lado negativo de las cosas. Sin embargo, creo que la mayoría de la gente supo ver la sinceridad y la honestidad en las palabras de Kerem. Y es que al final del día, lo que importa es el mensaje que transmitió, un mensaje de amor, de apoyo y de respeto. Y no solo Kerem ha alzado la voz en defensa de Ande. Muchos otros compañeros de profesión, amigos y fans han utilizado sus redes sociales para enviarle mensajes de ánimo y para denunciar las críticas injustas que ha recibido. Entre ellos destacan algunos nombres importantes de la industria del entretenimiento turca, que han elogiado el talento y la profesionalidad de Ande y han criticado la cultura del odio y la difamación en las redes sociales. Estos gestos de apoyo demuestran que Ande cuenta con una gran red de personas que la quieren y la valoran. Y eso, mis amores, es lo más importante. Porque al final del día, lo que de verdad importa es el cariño y el apoyo de la gente que te rodea. Pero volviendo a la relación entre Kerem y Ande, es innegable que su vínculo va más allá de una simple amistad. Como muchos de ustedes saben, fueron pareja durante un tiempo, mientras rodaban Senkalkam. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en uno de los más comentados y seguidos por los fans de todo el mundo. Aunque su relación sentimental terminó, su amistad y su cariño mutuo permanecieron intactos. Y eso es algo que se puede apreciar en cada interacción que tienen, ya sea en público o en privado. Su conexión es especial y única. Han compartido momentos inolvidables juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Han reído, han llorado, han celebrado éxitos y se han apoyado en momentos difíciles. Y es precisamente esa historia compartida, esa experiencia en común, lo que hace que el gesto de Kerem sea aún más significativo. Él conoce a Ande como persona y como profesional. Sabe de sus fortalezas y de sus debilidades. Y la quiere y la respeta tal como es. Su apoyo no es solo un acto de amistad, es una muestra de amor incondicional. Un amor que trasciende cualquier relación sentimental y que se basa en el respeto, la admiración y el cariño genuino. Y es que al final del día, eso es lo que de verdad importa, el amor y el apoyo que recibimos de la gente que nos rodea. En un mundo donde a veces parece que es más fácil criticar que elogiar, es fundamental que nos apoyemos mutuamente y que nos mostremos comprensión y empatía. El caso de Ande y Kerem es un ejemplo perfecto de cómo podemos construir un mundo más amable y compasivo. Un mundo donde la gente se apoye mutuamente, donde se celebre el éxito de los demás y donde se combata la negatividad y el odio. Así que, mis amores, los invito a que reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de injusticias en las redes sociales y nos hemos callado por miedo a las críticas? ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien sin conocerlo realmente? El gesto de Kerem nos invita a ser más valientes, a alzar la voz contra la injusticia y a defender a aquellos que están siendo atacados injustamente.
Nos recuerda que todos tenemos el poder de hacer del mundo un lugar mejor, empezando por ser más amables y comprensivos con los demás. Y hablando de amabilidad, quiero invitarlos a que dejen un comentario aquí abajo compartiendo sus propias experiencias. ¿Alguna vez han sido víctimas de críticas injustas en las redes sociales? ¿O alguna vez han tenido la oportunidad de defender a alguien que estaba siendo atacado? Me encantaría leer sus historias y aprender de sus experiencias. Además, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje de amor y apoyo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, no esperen más. Únanse a esta comunidad de gente linda y apasionada por el mundo del espectáculo. En resumen, el gesto de apoyo de Kerem Bürsin hacia Andercel es mucho más que una simple noticia de farándula. Es una lección de humanidad. Nos recuerda la importancia de apoyarnos mutuamente, de ser comprensivos y de combatir la negatividad y el odio. Su acción no solo beneficia a Ande, sino que también nos da un ejemplo valioso a todos nosotros sobre cómo podemos construir un mundo más amable y compasivo. Sigamos su ejemplo y seamos más amables los unos con los otros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido de inspiración. No olviden dejar sus comentarios, darle like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, sean amables. Hasta la próxima, mis amores. Los quiero.